Buenas tardes, hermanos. Les invito a que nos pongamos en pie para orar a nuestro Dios. Señor Dios y Padre nuestro celestial, te damos muchas gracias porque nos permites la vida y la bendición de estar en tu santuario, la oportunidad de escudriñar tu santa palabra. Y te rogamos, Padre, que sea para edificación del cuerpo de Cristo, de tu iglesia, conforme a la multitud de tus bondades, que sea para crecimiento y sobre todo, Padre, para que lo podamos poner en práctica día con día. Oramos, Señor nuestro, en el precioso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, escuchamos el título de este estudio: Vosotros sois la luz del mundo. Acabamos de leer en Mateo 5 estas mismas palabras de parte del Señor Jesucristo en el versículo 14. Dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, dice la palabra de Dios. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. ¿Por qué? Pues porque está ahí en el monte y ahí está a la vista de todos los que estén cercanos e incluso lejanos. Está a la vista. Y eso es lo que tú eres, porque tú eres luz del mundo. ¿Y por qué elegí este estudio para este día? Sin duda Dios nos permite conocer de la palabra de Dios en momentos precisos, y es precisamente por eso que recién acabamos de presenciar en nuestro entorno las celebraciones dedicadas a las tinieblas. El Halloween, el Día de Muertos, el Día de los Muertos chiquitos, el Día de los Muertos grandes, todos los santos y los fieles difuntos, de acuerdo a la tradición prehispánica y posthispánica también. Eso se recién celebró en esta semana, celebraciones de las tinieblas. ¿Por qué entonces hablamos de la luz? Primeramente, ya leímos, vosotros sois la luz del mundo. Pero vamos a ver qué dice Segunda a los Corintios 6. Segunda a los Corintios 6, versículos 14 en adelante. Dice la palabra de Dios de esta forma: no os juntéis en yugo con los infieles, porque ¿qué compañía tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el fiel con el infiel? ¿Y qué concierto el templo de Dios con los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré en ellos, y seré el Dios de ellos, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré a vosotros Padre, y vosotros me seréis a mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Si nos fijamos, hermanos, generalmente el versículo 14 que dice: no os juntéis en yugo con los infieles, lo aplicamos o lo ocupamos para matrimonios entre hijos de Dios y no conocedores de la palabra de Dios. Pero no solamente se refiere a eso, es en general.
Dice el mismo versículo 14, ¿y qué comunión la luz con las tinieblas? Vosotros sois la luz del mundo. ¿Qué comunión tiene tu luz con las tinieblas del mundo? ¿Qué comunión tiene? No hay, no hay. ¿Saben ustedes, hermanos, que en condiciones de visibilidad sin obstrucciones, una vela, la luz de una vela, se puede ver a más de 1 kilómetro de distancia? La luz de una vela se puede ver a más de 1 kilómetro de distancia si no hay obstrucciones, un árbol, un monte o personas o lo que sea, sin obstrucciones, en condición de obscuridad total. Una vela se puede ver a 1 kilómetro de distancia, una velita. ¿Qué comunión tienen las tinieblas con la luz? Ninguna. Piensen ustedes en un salón, en una sala, en un cuarto oscuro. En cuanto prenden alguna luz, sea la del celular o sea un cerillo, una vela o una lámpara de mano, ¿qué pasa? Deja de estar oscuro, ya no hay tinieblas, aunque veas poquito. Pero donde está ese cerillito, donde está esa flama, donde está esa luz de la linterna, ya no está oscuro. No hay tinieblas en ese pedacito, aunque sea. Si nos damos cuenta, no hay comunión entre las tinieblas y la luz. Y eso creo que estamos conscientes, claros todos. El problema o la situación es que hoy, en el 3 de noviembre de 2024, no es suficiente ser luz. Necesitamos iluminar las tinieblas. Somos luz, pero a veces preferimos escondernos. Como dice la palabra de Dios, no se prende una luz para esconderla debajo de la mesa. No, se pone en lo alto para que ilumine a todos. Y es justamente eso lo que necesitamos ser, no solo hacer, sino ser luz del mundo a la vista de todos. Hoy ya no es posible nada más decir soy cristiano. Tengo que ser evidentemente cristiano, claramente cristiano. Tengo que iluminar las tinieblas que me rodean. Y cuando digo las tinieblas que me rodean, no solo me refiero a un servidor, ni nada más a cada uno de ustedes, sino a nuestras familias, a nuestro entorno en general. Elegí el pasaje que leímos de Mateo 5 porque inicia con las bienaventuranzas. Y si ustedes se fijan al final de las bienaventuranzas, las últimas 2 bienaventuranzas dicen de la siguiente forma: bienaventurados, versículo 10 de Mateo 5, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de Dios. Bienaventurados sois cuando os vituperaren y os persiguieren y dijeren de vosotros todo mal por mi causa, mintiendo. Bienaventurados sois cuando os vituperaren y os persiguieren. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Muchas veces nosotros, aun siendo luz, nos escondemos precisamente por eso, para que no nos persigan, para no tener problemas con los demás, para que no nos agredan, para que no nos confronten, para que no nos ataquen, para que no nos afecten.
Hoy ya no es posible, hermanos, de verdad. Hoy necesitamos mantenernos firmes, mantenernos fuertes, mantenernos al frente. Recordemos que el apóstol Pablo nos dice, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne. No es nuestra lucha contra sangre y carne. Nuestra lucha es contra principados, contra malicias espirituales en los aires. Y estos días lo han dejado evidente, lo han dejado claro. Ya ni siquiera puedes estar tranquilo adentro de tu casa. ¿Por qué? Porque llegan a tocarte que quieren calaverita o que quieren Halloween. O si no, si te asomas, vas a ver un muerto, un demonio, una bruja pasando por enfrente de tu casa. ¿O no? Sí, eso es lo que estamos viviendo. ¿Y nosotros debemos escondernos en nuestras casas para que no nos afecte todo eso? No, porque esos muertos, esos demonios, esas brujas necesitan la luz de Dios, aunque no la quieran, aunque no lo sepan, aunque no la estén buscando, la necesitan. ¿Y quién es la luz del mundo? El Señor Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo, pero por eso tú eres la luz del mundo también, porque eres hijo de Dios. Vosotros sois la luz del mundo y estamos llamados a hacer luz en estas tinieblas. Y estas tinieblas se extienden a todos lados. Dice la palabra de Dios, bienaventurados los que padecen persecución, bienaventurados sois cuando os vituperaren y os persiguieren. Bienaventurados, dice la palabra de Dios. ¿Nos han vituperado o perseguido? Pareciera que no hay persecución de la iglesia, ¿verdad? Hoy aquí, en la Ciudad de México. Pero es una falacia. Sí hay. Y está no solo aquí entre nosotros, está entre tus hijos y entre tus nietos. Quiero compartirles un testimonio. Nuestros pequeños no participan en las actividades de los muertos de Halloween y todo eso. En esta temporada, justamente, un amiguito de la escuela, un compañerito de mi hijo, lo golpeó por eso. Y le dijo, eso no sirve de nada. Le dijo otras cosas más fuertes. Pero yo no estaba enterado, nosotros como padres no estábamos enterados. Una noche después de que leímos la palabra de Dios, un salmo, no recuerdo exactamente ahorita qué salmo, al final decía que los pecadores serán desarraigados. Y me preguntaban, ¿qué quiere decir desarraigado? Y ya les expliqué que es quitar de raíz, y que eso significa que los pecadores serían muertos. Pero nosotros tenemos la bendición de la vida por el Señor Jesucristo, por gracia de Dios. Y por eso es importante que nosotros compartamos con nuestros compañeros, con nuestros cercanos, y ustedes con los niños de la escuela, que compartamos la palabra de Dios. Oramos, los tapé, les apagué la luz y me fui a mi cama. Mi esposa todavía estaba trabajando y yo estaba ahí
papaloteando, la verdad, no estaba haciendo nada sobre la cama, cuando de repente llegó mi hijo y dije, ¿qué pasó, mi amor? ¿Te sientes mal? ¿Quieres ir al baño? ¿Te duele el estómago? ¿Qué pasó, mi amor? Me dijo que sí se sentía mal, pero pensé que físicamente. Y se acercó y empezó a llorar. Y dije, ¿te sientes mal espiritualmente? Me dijo, sí. Y entonces fue que me platicó su situación en la escuela. Oramos y le dije, y oramos por nombre, por cada uno de sus compañeritos que lo molestaban. Oramos por ellos, oré con él, oré por él. Mi esposa también llegó y se unió en la oración. Y le dije, por eso necesitan la palabra de Dios, tus compañeros. Porque ellos creen que no sirve para nada, pero van directo al infierno. Y para ti sirve de todo porque tú tienes vida eterna. Y no podemos quedarnos con ese regalo, tenemos que compartirlo, tenemos que darlo, ese regalo. Por eso es importante que oremos. Al día siguiente fui a hablar con la maestra a la hora de la salida de la escuela, y antes de que pudiera hablar con la maestra, mi hijo se me acercó y me dijo, ya este y este amiguito me dijeron que ya no me van a hacer nada mal. Entonces ya no los acuses, por favor. Yo no voy a acusar a nadie, nada más voy a poner la situación sobre la mesa. No sé los nombres, pero no los voy a compartir, pero tampoco es sano, conveniente que esté sucediendo esto en la escuela. Y así hablé con la maestra en esos términos. Y cuando terminé de hablar con la maestra, hablé con mi chiquito y le dije, ¿ya ves? Él estaba muy feliz de que 2 de esos 5 amiguitos habían hablado con él, que ya no se iban a comportar de esa forma. Y dije, ¿pero sabes por qué? Porque oramos por ellos. Esta es la bendición de Dios. Hay que seguir orando para que Dios los alcance a ellos y a sus familias, a sus padres, porque ellos son el reflejo de lo que viven en su casa. Hay que orar por eso. Y hemos orado por esos pequeños. Y lo seguiremos haciendo. Al día siguiente escolar, la maestra les dijo a los alumnos que ella también es cristiana, que respetaran a sus compañeros y que por eso ella no participaba en esas festividades. Y bueno, ¿nos damos cuenta, hermanos, de la bendición de Dios? Tenemos que ser luz. Somos bienaventurados cuando nos persiguen. Y ya ven que si hay persecución, eso es persecución. No tienen que azotarnos o meternos a la cárcel o apedrearnos para ser perseguidos. Estoy ciertísimo que en sus propios lugares de trabajo deben haber sufrido algo semejante, sin duda. Eso es persecución. Pero aún sobre eso, dice la palabra de Dios, después de que da la bienaventuranza, les indica el mismo Señor Jesucristo, vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo, y la luz es para iluminar. Sí saben ustedes que sin luz no podríamos ver. ¿Qué pasa en las noches cuando no tenemos luz? O vamos en una calle que no tiene alumbrado público, pues no se ve nada, porque lo que vemos es la reflexión y la refracción de la luz. Eso es lo que vemos. La luz en las tinieblas resplandece.
Y tú eres luz. Tú tienes que resplandecer. Y eso no lo digo yo. Vamos a ver algunos versículos bíblicos que nos instan a movernos de esta forma, en vida, no me refiero nada más en estar vivos, sino en ser vida para los demás. Porque nosotros estábamos en muerte y pasamos de muerte a vida y ahora somos luz por la gracia de Dios. Y eso es lo que necesita el mundo, conocer la luz para hacer luz también. Pero fíjense qué es lo que sucede. Vamos a ver Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 3. Seguro que todos nos sabemos Juan 3:16. Pero no sé si todos recordemos que dice Juan 3:19. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en este versículo. Y esta es la condenación, porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Qué mejor ejemplo que lo que acabamos de vivir la semana anterior? Los hombres aman las tinieblas. ¿Por qué? Porque lo dice Dios. Lo dijo el Señor Jesucristo desde que estuvo en esta tierra, hace más de 2000 años. Amaron más, los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y es claro, es evidente, así lo hemos visto, así lo hemos vivido en estos últimos días. Y cada vez más se aman más las tinieblas y cada vez más tenebrosas, cada vez más obscuras, todavía más y más, como si se pudiera, pues pareciera que no, pero sí se puede. Amaron más las tinieblas que la luz. Pero, ¿qué dice Juan 8:12? Si no nos lo sabemos de memoria, sí lo conocemos. Y hablóles Jesús otra vez, diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la lumbre de la vida. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la lumbre de la vida. La lumbre de la vida. Tú tienes la lumbre de la vida porque sigues al Señor Jesucristo. Tú tienes la lumbre de la vida y tienes que dársela a los demás. Tienes que dársela. No sé si aquí, pero he visto en algunas celebraciones nupciales, bodas, como los padres del contrayente y los padres de la contrayente encienden una vela cada uno y luego entre ambos encienden una nueva, simbolizando la unión de las dos familias, la fusión de las dos familias en una nueva vela de la familia que se está formando en ese momento. Están dando la estafeta a la familia de la siguiente generación. Así tienes que hacerlo tú en tu vida. Tú tienes que dar la estafeta a la siguiente generación de conocedores de la palabra de Dios, de hijos de Dios, de siervos de Dios, a la siguiente generación de luz del mundo, porque somos hijos de Dios. Eso tenemos que hacer, hermanos, compartir esa llama, compartir esa lumbre que dice
la palabra de Dios en Juan 8. La lumbre de la vida. Esa lumbre de la vida hay que compartirla para que nuestros cercanos, nuestros allegados, nuestros conocidos no estén en muerte, sino en vida. Dice la palabra de Dios en Juan 12:46 lo siguiente. Juan 12:46. Yo, dice el Señor Jesucristo, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Fíjense lo que dice, y vamos a analizar con detalle esto. Dice, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Si se fijan cómo dice, no permanezca en tinieblas. Está diciendo no que no va a estar en tinieblas, sino que ya estamos en tinieblas, pero por la gracia de Dios, por la luz de Dios, por la luz que es el Señor Jesucristo y la luz que hay en ti, ya no permaneces en tinieblas. Ya no estás en tinieblas. Si estuvimos antes de que el Señor nos alcanzara, pero ya no más. Estando con el Señor, ya no permanecemos en tinieblas. Si nos damos cuenta, qué cosa más maravillosa, qué cosa más hermosa, qué vivencia. He aquí, todas las cosas son hechas nuevas. Todas las cosas son nuevas. Tu vida entera es nueva. Tu vida pasó de las tinieblas a la luz admirable del Señor Jesucristo. Y tienes que comportarte como luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Tenemos que ser luz, hermanos, en donde Dios nos ponga, haciendo lo que Dios quiere que hagamos, en el sitio en donde Él nos ha colocado y dando el testimonio que debemos dar permanentemente. Porque aunque ustedes no lo crean, los ojos del mundo están sobre ustedes. Los ojos del mundo están sobre ustedes. No porque seamos muy importantes, no porque seamos muy guapos, tampoco, aunque lo seamos, no por eso, sino porque Dios está en ti. Y entonces tu luz ilumina y la gente se percata y por eso te voltea a ver. En muchas ocasiones, y seguramente les ha pasado a ustedes, hermanos, que personas con las que no tienen mucho contacto, a lo mejor saludan de vez en cuando, o ven, o platican en el trabajo, pero no son colaboradores cercanos ni nada de ese tipo, les dicen, oye, tú eres diferente, oye, tú te comportas de otra forma, oye, tú eres muy especial, eres muy tranquilo, tranquila, eres muy cuidadoso, eres muy amoroso, eres diferente de la gente que trabaja, que vive, que está por aquí. Seguro que se los han dicho. Y muchas veces, seguramente también, se han sorprendido. Y sí, ¿cómo sabe? ¿No? ¿Cómo se lo imagina? ¿Quién le dijo? ¿Quién le platicó? ¿O no? Sí, ¿verdad? Les ha pasado sin duda alguna. ¿Por qué? Porque son la luz del mundo. Y siendo su vida normal, natural, correcta delante de Dios, resalta entre todos.
resalta. Y así están iluminando, así están alumbrando. Pero tenemos que hacerlo más evidente todavía. Vamos a ver qué dice al respecto la palabra de Dios. Hechos 26, 18. Hechos 26, 18, por favor. Vamos a este pasaje, 26, 18, que dice: para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí remisión de pecados y suerte entre los santificados. Lo vuelvo a leer, hermanos, para que escuchemos con atención. Para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí remisión de pecados y suerte entre los santificados. Aquí el término suerte no se refiere a tener buenaventura. No, se refiere a tener parte. Dice, y parte entre los santificados. Eso es lo que quiere decir ahí el término. ¿Qué tenemos que hacer? Que abras los ojos de ellos para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás, lo dice claramente, a la potestad de Dios, para que reciban la fe, para que reciban por la fe que es en mí remisión de pecados, para que sean perdonados sus pecados y puedan entrar en la luz admirable. Pero ¿cómo empieza todo? Contigo, ayudándoles a abrir los ojos a ver la luz y que se puedan convertir de las tinieblas a la luz de Dios, de la potestad de Satanás a la potestad de Dios, y tengan el perdón de sus pecados, y a través del perdón de los pecados dado por el Señor Jesucristo, vida eterna. Eso es lo que nos insta la palabra de Dios, eso es lo que debemos ser y hacer. Pero primero debemos serlo antes de hacerlo. Porque podemos hacer las cosas, pero si no somos, no va a servir de mucho. Recordemos que el mismo Señor Jesucristo dijo que muchos vendrán y le dirán: Señor, en tu nombre hicimos tantas cosas. Incluso dice, echamos fuera demonios. ¿Y cuál es la respuesta del Señor a estos obradores, pero no verdaderos hijos de luz? Les dice: apartaos de mí, obradores de maldad. Apartaos de mí, no os conozco. Por eso primero hay que ser antes que hacer. ¿Estamos claros, hermanos? Primero tenemos que ser luz y después dar esa luz. Porque sí, podemos acercar a muchos a la luz, sin duda. Pero también la palabra de Dios, en 1 Corintios 13 dice: qué bien tendrá el hombre si granjeare todo el mundo y perdiere su alma. De hecho, eso lo dice el Señor en un evangelio. Qué bien habrá si granjeare todo el mundo y perdiere su alma. No, por eso tenemos que ser luz primero y después dar esa luz a los demás.
pero la instancia es clara. Y de hecho, hay otro versículo que quiero compartir con ustedes que es todavía más evidente. Romanos 13:12. Romanos 13:12 dice de la siguiente forma. Romanos 13:12, la noche ha pasado y ha llegado el día. Echemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Echemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos. Y fíjense ustedes que vistámonos las armas de luz. No nada más las obras, las armas. ¿Para qué son las armas? Pueden ser en defensa, pero generalmente se utilizan en ofensiva. Es decir, para iniciar nuestra lucha en contra que no es en contra de sangre y carne, sino en contra de esos principados. Pongámonos las armas de luz para ir en contra de esos principados, de esos espíritus o de esas malicias espirituales en los aires. Desechemos las obras de las tinieblas y pongámonos las armas de luz. No nada más para defendernos, sino para ir en contra de las tinieblas. Y al ir en contra de las tinieblas, tu luz va a resplandecer. Y esa luz, esa lumbre de vida, la estarás compartiendo a los que están junto a ti. Y lo tenemos que hacer, no una vez, no en una campaña, no un domingo al mes, no. Lo tenemos que hacer día con día, hermanos. Día con día. Y a veces es duro, a veces es difícil, a veces vamos a ser perseguidos. A veces vamos a ser vituperados, sin duda, y más en este momento. Va a suceder, sin duda alguna. Pero entonces dice el Señor que serás bienaventurado. Serás bienaventurado porque vas a estar ejerciendo esa luz que tienes, va a estar iluminada, va a estar iluminando, no estará escondida, sino estará en lo alto. Y así en lo alto va a ser evidente, va a ser clara y va a dar luz alrededor. Y tú estarás rompiendo las tinieblas. No por ti, sino por el que está en ti. Porque Dios está en ti. El Señor Jesucristo está en ti. El Espíritu Santo está en ti. Y tú vas a ser la luz del mundo, porque eres el Hijo de la luz. Y tú estás llamado a ser la luz, hoy y siempre, no solo a finales de octubre y principios de noviembre. Estamos llamados a ser luz permanentemente, todo el tiempo, porque estas tinieblas cada vez son mayores. Yo lo veo con las cuestiones escolares y bueno, hasta las comerciales. El pan de muerto lo empezaron a vender desde octubre, por ejemplo, ¿no? Como para tener más tiempo de poder degustar el pan de muerto, ¿no? Y bueno, antes había un pan de muerto con azuquitar y tan. Ahora que con avellana, con fresas, con chocolate, de diferentes formas, diferentes tipos, que rellenos, que sin relleno, que... Esa es la parte comercial. Bueno, las tiendas, nos tocó vivirlo en un restaurante, fuimos a compartir los alimentos, todo estaba lleno de telarañas de adorno, lleno de telarañas y de monstruos y de calabazas, y las personas que atendían con cuernos y con cosas. ¿Qué es esto? No puede uno ni comer a gusto. Eso es lo que pasa.
estas tinieblas cada vez se están haciendo peores. Y necesitamos ser luz en medio de esas tinieblas. Necesitamos ser luz en medio de esas tinieblas. Finalmente, hermanos, vamos a ver un par de versículos. Primero, 2 Corintios 4, versículo 6. Dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Fíjense ustedes, hermanos, este versículo nos lleva de eternidad a eternidad. Dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz en la creación, desde el principio, es el que resplandeció en nuestros corazones, es el que resplandece en tu corazón. ¿Para qué? Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de tu Señor Jesucristo, de mi Señor Jesucristo. Al conocer al Señor Jesucristo tienes el conocimiento de la gloria de Dios y eso te lleva a la eternidad. Por eso digo que nos lleva de eternidad a eternidad, desde antes de la creación hasta después del fin del mundo. Porque eres luz y porque la luz de Dios resplandeció en ti en particular, en tu corazón específicamente. Por eso tienes la vida. ¿No querrías que tus amados, tus cercanos, tuvieran esa lumbre de la vida? Para eso estamos aquí, para compartir esa luz, esa lumbre de vida, y que alumbre nuestra luz a los demás, pero no por nosotros, porque aquí lo dice claramente: Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Qué hermoso, ¿verdad? Qué precioso, qué belleza, qué amor, qué cuidado, qué dedicación de Dios a ti en lo personal, en lo particular, a ti solito o a ti solita, para ti personalmente. Pero eso Dios quiere compartirlo con más personas. Por eso necesitas ser luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Y hoy el mundo necesita la luz. Y tú que estás aquí, pero no eres de aquí, tienes que ser la luz del mundo. Tienes que ser la luz del mundo. En tanto que Dios permita que estemos aquí, seamos luz del mundo. Y eso es a lo que nos insta el último versículo que quiero compartir con ustedes, hermanos. Efesios 5:8. Efesios 5:8 dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Y la instancia al final del versículo dice: andad como hijos de luz. Andad como hijos de luz. Camina, vive, sigue adelante como hijo de luz. Porque tú y yo éramos antes tinieblas, sin duda.
Éramos tinieblas, fuimos tinieblas, hasta que el Señor tuvo misericordia de mi corazón, de tu corazón. Y hoy ya no eres tinieblas, hoy eres luz. Vive entonces como hijo de luz. Sirve como hijo de luz. Camina como hijo de luz. Espera al Señor como hijo de luz. Guarda la palabra de Dios como hijo de luz en tu corazón. Seamos hijos de luz, hermanos, porque vosotros sois la luz del mundo. Seamos hijos de luz y andemos en luz día con día para honra y gloria de nuestro Señor. Que Dios les bendiga, hermanos.